exposición, por haberme invitado a presentarles parte del trabajo que desarrollamos. En este caso, como lo mencionaba la doctora Macaria, pues la presentación tiene como título Caracterización tribológica en materiales compuestos y avanzados. La siguiente, por favor. Bien, para entender de qué va a tratar esta presentación, pues vamos primero a trabajar con algunos conceptos, ¿no? Materiales compuestos. Los materiales compuestos son aquellos que están formados por dos o más materiales, ¿sí? De forma complementaria, obviamente sus propiedades. En este caso les pongo mucho este ejemplo a los alumnos. ¿Qué pasaría cuando estamos haciendo una obra civil y tenemos obviamente colocar una losa? ¿Qué pasa si la ponemos solamente la losa con puro concreto? Pues obviamente las propiedades no son suficientes y se va a vencer esta losa, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las losas actualmente? Si tenemos un material reforzante, que en este caso es una varilla, ¿no? Una varilla en forma cuadriculada, la cual aporta sus propiedades junto al concreto para poder satisfacer las necesidades, en este caso de esta obra civil. En este caso tenemos un material compuesto, a lo mejor no lo entendíamos previamente así, pero realmente es un material compuesto macroscópico. A partir de esos conceptos pues ya se han ido desarrollando nuevos materiales, obviamente con tamaños más pequeños, que se pueden conocer como materiales compuestos microscópicos, ¿sí? Como lo puede ser la fibra de carbono, que tenemos ahí ese ejemplo. Es un material que está conformado por dos materiales con distintas propiedades que actúan de forma complementaria para satisfacer una aplicación. Otra parte, para entender esto, es lo que les mencionaba de las propiedades, ¿no? Como lo dice en la parte de abajo. Las propiedades son superiores y posiblemente únicas en algún aspecto específico a las propiedades de los componentes por separado. Obviamente esto se refiere a que son propiedades complementarias. Estos materiales compuestos, como mencionaba, pueden estar formados por dos o más materiales, pero pueden ser materiales distintos o de la misma especie, los cuales tengan propiedades distintas, como aquí lo mencionamos, ¿no? Puede ser un material metálico con un cerámico, metal polímero, cerámico polímero, cerámico cerámico, y de lo que va a tratar esta plática, o en lo que nos vamos a enfocar en esta plática, es de que son, o vamos a presentar resultados de materiales polímero cerámico y polímero polímero, ¿sí? Materiales distintos que pueden ser de la misma especie, pero que presentan diferentes propiedades. En este caso, ¿cómo se pueden presentar estos materiales? O esta mezcla de materiales, o este conjunto de materiales. Uno va a actuar como material en forma de matriz y el otro va a ser el material de refuerzo. La matriz va a envolver este material de refuerzo. Esta matriz lo que hace, o la actividad principal que va a presentar esta matriz, es transmitir los esfuerzos al material reforzante. También le va a dar una estabilidad mecánica al material, va a mantener la geometría del material, pero su función, si hablamos mecánicamente, es transmitir los esfuerzos que experimenta este material a los materiales reforzantes, que podemos tener diferentes tipos de materiales reforzantes que vamos a ver a continuación. El material reforzante obviamente debe de tener las características para que las cargas transmitidas de la matriz a este elemento pues sean las necesarias para cumplir con la aplicación. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, los materiales compuestos se van a clasificar con base a su material reforzante. Podemos tener materiales particulados. En este caso, un ejemplo común pues pueden ser los blocks que usamos para la construcción. Los blocks es una mezcla de concreto con partículas de grava. Si este bloque no tuviera esas partículas de grava, no cumpliría con los requisitos mínimos para ser utilizado como material de construcción. Entonces se le incorporan estas partículas de grava para poder mejorar sus propiedades mecánicas y sean adecuados para estas aplicaciones. Vemos las fibras cortas. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de este material que se conoce como fibra de vidrio, que principalmente se utiliza para la reparación de carrocerías de vehículos, de aviones, de barcos. Podemos encontrar estos materiales que se conocen como fibrosos en una presentación de fibras cortas, ¿sí? Que están distribuidas de manera aleatoria, y eso obviamente va a aportar una mejora en las propiedades del material final, que va a ser obviamente la fibra de vidrio.
En este caso se debe de cuidar tanto en el particulado como en fibras cortas una buena distribución de estos materiales reforzantes para asegurar que nuestro material presente un comportamiento isotrópico. Ahí, para los que no sepan o para los que ya tienen estos términos, puedan confirmar isotrópico es cuando nosotros hacemos la medición en una dirección del material, medimos en otra dirección y se obtienen aproximadamente los mismos resultados. Si no tuviéramos una buena distribución tanto de partículas como de estas fibras cortas, posiblemente el material pudiera presentar un comportamiento anisotrópico. ¿A qué se refiere esto de anisotrópico a diferencia de isotrópico? Que aquí sí va a haber una variación con respecto a las mediciones que nosotros hagamos. Tenemos el ejemplo de este micrófono. Si yo lo estiro, va a tener un comportamiento, ¿sí? Pero va a ser diferente si yo lo estiro en esta dirección. Si tuviéramos un elemento simétrico, un cubo, que presenta un comportamiento anisotrópico, yo trato de estirar ese cubo en una dirección, trato de registrar esa magnitud con lo cual lo estiré o traté de deformarlo, mido en otra dirección, registro y voy a ver que si son muy diferentes las mediciones va a tener un comportamiento anisotrópico. Pero si mido en una dirección y en otra dirección y en ambos casos me da el mismo resultado o muy semejante al resultado, tendríamos un comportamiento isotrópico. Por eso la importancia que en este tipo de materiales compuestos, ya sea particulado o de fibras cortas, tenga una correcta distribución para asegurar que podamos tener un material con un comportamiento isotrópico. Tenemos el caso de las fibras, pero ahora fibras continuas o fibras largas. En este caso sí podemos también tener un comportamiento anisotrópico porque no va a ser lo mismo que lo estiremos en dirección de las fibras a que lo estiremos en sentido perpendicular a las fibras. Obviamente vamos a tener un comportamiento distinto. Actualmente en este caso ya se resuelve utilizando fibras bidireccionales, en una dirección y en otra dirección. Es por eso que los materiales, por ejemplo, en fibra de carbono que comúnmente vemos como cuadritos, porque esas fibras están configuradas con un tejido bidireccional. Con eso ya aseguramos que presente un comportamiento isotrópico. Sin importar la dirección, nosotros vamos a tener una magnitud muy semejante en una dirección y en otra dirección. Y tenemos los materiales compuestos que se clasifican de esta forma y que se denominan como laminares. Su mismo nombre nos permite entender a qué se refieren, son por capas. El caso de las fibras de carbono es curioso porque tanto lo podemos nombrar como material compuesto fibroso como material compuesto laminado. Fibroso, ¿por qué? Porque estábamos utilizando un tejido con fibras continuas o fibras largas. ¿Pero por qué laminado? Porque utilizamos varias capas de esa tela para poder reforzar de manera más eficiente nuestro material. Entonces, cualquiera de los dos conceptos que utilicemos en este caso con la fibra de carbono, que tiene varias capas, es correcto. Podemos mencionarlo o denominarlo como fibra, material fibroso o material laminar. Otro ejemplo de material compuesto laminar pues es el triplay. Los que conocen ese material es una madera que viene en diferentes capas, cada una de las capas o cada una de las maderas son de diferente tipo, que aportan sus propiedades para que ese material pueda cumplir con ciertas aplicaciones. Adelante, por favor. En el caso de los materiales compuestos, me voy a enfocar, como había mencionado, en la mezcla de polímero-polímero y polímero-cerámico de fibras continuas bidireccionales, que en este caso el ejemplo más común puede ser fibra de vidrio o fibra de carbono. Estos materiales tienen actualmente un gran campo de aplicación, como lo es en la industria automotriz. Muchos de los elementos ya se están empezando a sustituir. Inicialmente en el interior de un vehículo, pues alrededor del 80 al 90% de los elementos interiores son polímeros, ¿sí? Es un solo material, pero los elementos exteriores que están sometidos a diferentes tipos de cargas mecánicas pues requieren otro tipo de propiedades que los polímeros convencionales no pueden lograr cubrir, sino que ya entran ahí en uso los materiales compuestos, tanto los bumpers como la cuestión de la carrocería ya está siendo sustituida por este tipo de materiales. En la industria aeroespacial, las alas de los aviones de baja alta carga, pues ya están estos materiales siendo aplicados en ello. Productos industriales como tubo cuadrado, tubo
también han sido aplicados en esta industria. También tenemos la industria del transporte en trenes, ¿no? También se han estado utilizando este tipo de materiales en ese tipo de aplicaciones. La cuestión deportiva en veleros, bicicletas, ese tipo de dispositivos, no sé, patinetas, diferentes tipos de vehículos que sean aplicados para cuestiones de transporte y de deportes, motocicletas también han estado utilizándose mucho este material, y en el que nosotros trabajamos principalmente es para cuestiones de aplicaciones en generación de energía por este método de aerogeneradores. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en esta aplicación, en esta presentación. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, ¿por qué nos estamos enfocando en esta cuestión de las energías renovables, en específico de los aerogeneradores? Como saben, pues tienen palas. ¿Sí? Esas palas pues tienen un perfil, una forma específica para aprovechar la fuerza cinética del viento, y que esta fuerza, cuando impacta con estas palas, pueda ser convertida en energía o en un movimiento mecánico que a su vez va acoplado a un generador y ya nos permite la generación de energía eléctrica. Pero ¿qué ocurre? Dentro de este perfil nosotros tenemos lo que se conoce como zona de ataque. Esta zona de ataque es el primer punto donde impacta el viento a esta pala y es donde genera la mayor cantidad de movimiento. Pero el viento no nada más es un fluido que está ahí presente, sino que también transporta diferentes tipos de partículas, como puede ser una partícula sólida, arena, insectos, que se puede considerar como una partícula sólida, cualquier objeto que se pueda trasladar por el viento y que impacte en esta zona, pues obviamente va a empezar a generar un desgaste. También las gotas de lluvia, cuando impactan en este perfil de ataque o en este borde de ataque, pues empieza a generar este desgaste. ¿Cuál es el problema cuando se utilizan estos materiales y ya presentan un desgaste que ya no es reversible o que ya no permite su reparación? Pues estamos acumulando desechos. Se retira esta pala, se lleva a un depósito donde se están acumulando estos desechos. El problema que presentan los materiales involucrados para el desarrollo de estos elementos es de que presentan una característica en los polímeros que se conoce como un material termoestable. Tenemos los termoestables y los termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos que funden cuando les aplicamos temperatura y que son los que se pueden aplicar ampliamente en la industria, como es el PET. El PET es utilizado porque como se funde, nosotros podemos darle forma a este material y que se puede aprovechar esta característica a nivel industrial para poder generar cientos de piezas. Y tenemos el otro caso, tenemos el caso de los materiales poliméricos termoestables. Estos no funden, se degradan cuando nosotros les aplicamos una fuente de calor, se degradan. No sé si en algún momento ustedes han tenido una banda, una goma, un elastómero, que se rompe y dicen, lo voy a pegar, lo voy a soldar. Lo queman de las puntas y tratan de pegarlo, pero no pega. ¿Por qué? Porque es un material termoestable y no funde, y eso limita ese tipo de comportamientos de que se pueda volver a unir, a diferencia de un termoplástico que sí funde y lo podemos unir nuevamente. Entonces, en este caso tenemos ese problema, que la matriz de esta fibra de carbono, fibra de vidrio que ha sido aplicada para estos dispositivos de los aerogeneradores, pues no funde. Entonces eso limita mucho el proceso de reciclaje. ¿Sí? Entonces se van acumulando y ahorita es un problema. Ahí pues esta nota dice, se esperan aproximadamente 400,000 toneladas de residuos entre 2029 y 2033. Y en 2050 esta cantidad puede incrementarse hasta 800,000 toneladas por año. ¿Sí? Entonces, actualmente ya hay algunas alternativas que nos permiten lidiar con esta situación. Se están reutilizando, a diferencia de reciclar, se están reutilizando, se están procesando, se están triturando, se están utilizando como materiales reforzantes en forma de partícula para diferentes materiales de construcción. Ya está siendo una alternativa a eso, ¿no? Para poder reducir la cantidad de residuos que se están generando. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos nosotros evitar este desgaste por ese impacto de partícula sólida o partícula líquida? Hay diferentes alternativas. Hay alternativas geométricas que permiten
obtener la misma eficiencia en fuerza o que genera el mismo desplazamiento del aerogenerador, o ver el desarrollo de nuevos materiales o materiales de protección, que es donde ya entra nuestro trabajo. También se presenta este comportamiento en las alas de los aviones, como lo vemos en la imagen del lado derecho de ustedes. Adelante, por favor. Para eso nosotros tenemos que involucrarnos en un área que se conoce como tribología. La tribología es la ciencia que nos permite estudiar el desgaste de los materiales. Dentro de ese estudio nos permite entender cómo se desgastan los materiales, cuál es el desempeño de los materiales ante ciertas condiciones que puedan generar desgaste. Nosotros nos estamos enfocando en un tipo de desgaste. Aquí tenemos una imagen donde hay elementos que presentan o condiciones que pueden presentar diferentes tipos de desgaste. Un movimiento deslizante, una superficie sobre otra, va a generar un desgaste en algún momento, dependiendo obviamente de las características de los materiales. Un elemento rodante sobre una superficie lisa también va a generar desgaste. Un movimiento oscilatorio o reciprocante también va a generar un desgaste. Un movimiento o un impacto un movimiento de impacto también va a generar un desgaste. Y el desgaste por erosión, que es cuando nosotros impactamos con un fluido sobre una superficie. Es el que a nosotros nos interesa para poder analizar este caso, o en este caso, diferentes materiales que puedan ser alternativa para reemplazar la fibra de carbono que se está utilizando actualmente en las palas de los aerogeneradores. Adelante, por favor. También aquí en nuestro trabajo involucramos materiales avanzados, que son aquellos que presentan propiedades muy específicas para aplicaciones muy específicas. Muchas veces, o más bien lo que se intenta es superar a los materiales convencionales para esas aplicaciones, generando nuevas alternativas o utilizando materiales que no habían sido considerados para esa aplicación. En ese caso, nosotros podemos tomar este concepto para asignar estos materiales como materiales avanzados. Como lo mencioné ahí, dice, son materiales con propiedades específicas y deseadas que abonan a la necesidad, ¿no?, de una aplicación en específico. Pueden ser recubrimientos, incluso fluidos se pueden considerar también como materiales avanzados, algunas piezas sólidas, siempre y cuando estos materiales cumplan con funciones muy específicas. Adelante, por favor. Y bien, ya con estos conceptos vamos a ver cómo se lleva a cabo o cuáles son las consideraciones que nos permiten llevar a cabo una caracterización tribológica. Adelante, por favor. Bien, aquí en el Tecnológico de Pachuca, o el Instituto Tecnológico de Pachuca, tenemos un laboratorio de pruebas mecánicas y tribología, donde hemos desarrollado máquinas con base a las normas que nos permiten llevar a cabo esta caracterización tribológica. Tenemos una máquina experimental para desgaste erosivo, que es esta, la presento a mayor detalle. Tenemos una de movimiento reciprocante para poder determinar desgaste por fatiga y un movimiento oscilatorio. Y tenemos esta máquina de abrasión, que es por un rodamiento, y aquí en esta parte se incorpora un tercer cuerpo o una partícula abrasiva para presentar desgaste en los materiales que nos interesa evaluar. Aquí marqué con rojo el de erosión porque es el del que vamos a basar los siguientes resultados. Adelante, por favor. Este año, en nuestro programa de maestría, pues tuvimos 2 egresados, los cuales su trabajo que desarrollaron pues nos dio resultados para poderlos publicar en una revista. Entonces, en este caso, el trabajo de Luis Isaí Gobea Paz, que fue alumno de maestría, egresado, pues generó resultados suficientes para poderlos publicar y diferentes, ¿no?, lo que ya está reportado. En este caso, él desarrolló un recubrimiento híbrido que fue formado a partir de un polímero que es MMA, que es un polimetilmetacrilato. Se le adicionó dióxido de silicio y también se le incorporó grafeno para ver si nosotros podíamos mejorar o reducir el desgaste que pueden presentar los materiales compuestos cuando hay un impacto por partícula. Todos los colaboradores son de aquí del Tecnológico de Pachuca.
también es un instituto que está aquí en Querétaro. Adelante, por favor. Dentro de este trabajo nosotros desarrollamos pues, nuestra fibra de carbono. La desarrollamos a partir del proceso de infusión. En este caso es muy sencillo realmente este proceso para obtener una fibra de carbono. Pusimos 12 capas de fibra de carbono, posteriormente pusimos una capa antiadherente, una malla de distribución y una capa de vacío. Se cerró bien el sistema, se le aplicó vacío por un lado. En este caso las fibras o las capas de fibra de vidrio actuaron como material reforzante. Al momento de aplicar un vacío, por el otro lado, pues se le está alimentando con resina epóxica para que impregne estas fibras y se pueda obtener ya nuestro material compuesto. El material compuesto que obtuvimos es este que está del lado derecho. Ahí se ven las fibras bidireccionales. ¿Sí? Por eso les comentaba que en este caso estábamos asegurando también obtener un material que presentara este comportamiento isotrópico. De donde midiéramos, obtuviéramos las mismas magnitudes de nuestra medición. Ya en un corte transversal vemos esto, vemos las 12 capas y la matriz. ¿Sí? Ahí están las capas distribuidas, se ven onduladas porque obviamente el tejido genera esa ondulación. Hay un tejido por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, y por eso se ven estas capas con esta forma ondulada. Adelante, por favor. Y aquí nuevamente les presento la máquina. Aquí con esta ilustración se puede explicar un poquito más su funcionamiento. Nosotros tenemos una alimentación de aire, que es este punto, entra por una tubería, llegamos a una conexión en la cual se van a alimentar las partículas erosivas. Ese número 3 es el depósito donde tenemos las partículas erosivas, que puede ser un material de control, que puede ser carbono de silicio, o un material que asemeje las condiciones a las cuales va a estar sometido este material, que puede ser arena de playa. Posteriormente se hace la combinación, y en el número 2 tiene una manera de retroalimentación para asegurar que las partículas vayan hacia abajo y se mezclen con el aire. Ya por esta parte pues salen disparadas las partículas, impactan sobre la muestra que está asignada con el número 7, se les puede dar inclinación para también evaluar el desgaste por erosión a diferentes ángulos. Entonces esta ilustración representa lo que está ocurriendo en esta máquina. Esta máquina, como les comentaba, las construimos a partir de proyectos, o fueron resultado de proyectos de tesis de nuestra maestría que nosotros ofrecemos aquí en el Tecnológico de Pachuca. Adelante, por favor. En este caso utilizamos arena de playa de Veracruz, de una zona cercana a Orizaba. Tomamos la muestra, la analizamos, vimos que tiene alto contenido de silicio, algunos polvos volcánicos, tiene diferentes composiciones, tiene diferentes geometrías, diferentes tamaños, pero el trabajo de caracterización tribológica nos obliga a ver estas geometrías y estos tamaños, ¿sí? Para poder hacer un estudio más completo sobre lo que está ocurriendo en el material. En este caso obtuvimos estas partículas semi-redondas con muy pocos ángulos agudos que puedan generar daños significativos sobre nuestra muestra. Incluso si tenemos partículas redondas también generan daño, pero es diferente al que se puede presentar cuando tenemos una partícula con pico, ¿sí? Entonces también por eso es importante determinar qué tipo de partícula o analizar el tipo de partícula que estamos utilizando. Haciendo la distribución de tamaño, obtuvimos que el tamaño dominante en esta muestra o en nuestro material erosivo fue de 283.6 micras, ¿sí? También tenemos otros tamaños, pero el dominante fue este. Adelante, por favor. Como la parte de un recubrimiento, o lo que les comentaba que fue el trabajo de este chico que generó esta tesis, pues fue esto, ¿no? El polimetilmetacrilato, hacer una nueva solución a partir del método Solfer para obtener las nanopartículas de dióxido de silicio. Hicimos la mezcla con el PMMA y posteriormente le incorporamos el óxido de grafeno. En este caso también otra parte interesante de este trabajo que desarrolló este estudiante fue aplicar un método mecánico para convertir grafito a una fase de óxido de grafeno. Grafito es el que utilizamos en los lápices, ¿no? Es un material común, un material relativamente económico.
adquirimos 1 kilo de este material y lo sometimos a deformación mecánica o a impactos mecánicos a través de un molino de alta energía. Este molino de alta energía también fue un trabajo de tesis, pero en este caso fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Pachuca. Ya al dejarlo 30 minutos, analizamos el grafito y resulta que efectivamente hubo una conversión hacia óxido de grafeno, que presenta otro tipo de propiedades más adecuadas para que se pueda dispersar de mejor manera dentro de nuestra solución de PMMA y dióxido de silicio. La aplicación del recubrimiento se llevó a cabo en el material compuesto que habíamos obtenido para ver el desempeño y poder determinar si el desgaste fue menor o se mantuvo igual. Aplicamos este recubrimiento a partir del método de inmersión, ¿sí? Aquí tenemos nuestro material, nuestro depósito, el 5 es nuestra muestra, bajó lentamente, lo dejamos 1 minuto, lo sacamos, lo pusimos en este elemento grisecito, este cuadrito que es un horno, ahí curamos el recubrimiento y ya retiramos la muestra. Esto fue para los materiales que no contenían el el grafeno, el óxido de grafeno. Pero ¿qué ocurre con el dióxido de grafeno? Lo tuvimos que aplicar dentro de una tina ultrasónica para asegurar la buena distribución de este óxido de grafeno sobre nuestro recubrimiento. Entonces ya lo aplicamos con un baño ultrasónico, nuevamente lo dejamos 1 minuto y lo retiramos, lo secamos con temperatura y ya obtuvimos nuestras muestras que vamos a guardar. Adelante, por favor. Estas son las imágenes de los diferentes recubrimientos que desarrollamos. Desarrollamos 3, uno sin grafeno, que es el primero en esta columna, otro con un 1% de grafeno y el otro con 2% de grafeno. Vemos que el que no tiene grafeno pues no tiene una buena adherencia, se ven unas líneas, ¿no? Y que permiten entender que no fue bien aplicado el material. En la segunda observamos que sí hay una distribución homogénea, ¿no? Unas partículas y unos puntos blancos. Ese fue el que presentó, como les mencionaba, 1% de óxido de grafeno, y el último no presenta una tan buena distribución como el del medio, en este caso fue de 2%. Ya posteriormente sacamos microscopía de barrido electrónico y vimos los espesores. El que no tenía óxido de grafeno presentó un espesor muy delgado, ¿no? El del medio, que es el de 1%, presentó un espesor de 38.62 micras. Y el tercero, que fue el de 2% de óxido de grafeno, presentó un espesor menor. Hasta el momento ya habíamos entendido que el que presenta al menos mejores características en el recubrimiento, en el proceso de aplicación, fue el que presentó 1% de óxido de grafeno. Y aquí validamos la presencia del silicio. Aquí se ven muchos puntitos, ¿no? El silicio y el carbono, para validar que efectivamente se había depositado el óxido de grafeno y que está también presente las partículas de dióxido de silicio. Se hizo esto que es EDS, que nos permite identificar los elementos presentes en una muestra a partir de un código de colores. Ya lo pudimos validar que hay tanto carbono como el silicio presente. Adelante, por favor. Ya posteriormente hicimos las pruebas de erosión en la máquina que presenté hace un momento, donde expliqué la ilustración. Llevamos a cabo las pruebas. Las llevamos por minuto para ver cómo se va desgastando el material por minuto. Estas curvas que tenemos del lado su lado izquierdo nos permiten ver cómo va perdiendo los diferentes materiales por minuto masa, ¿sí? Entonces vemos que en el primer minuto, ahí está por código de colores, tenemos el negro, que nada más es más bien no presenta óxido de grafeno, pues vemos que pierde masa muy rápido, ¿no? Las pérdidas son, conforme vamos midiendo minuto a minuto, las pérdidas son mayores a los que presentan grafeno, ¿sí? Entonces ahí nuevamente dijimos, no, pues sí está funcionando el grafeno para poder reducir el desgaste. Ya posteriormente sacamos la masa acumulada, definitivamente la masa acumulada y total, que estas dos representan lo mismo, y observamos que el que no tiene óxido de grafeno, el recubrimiento que no tiene óxido de grafeno, presenta mayor pérdida de masa o permite mayor pérdida de masa que los